El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar. Para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Hola, buenos días. Los resultados de la consulta popular y referéndum del domingo pasado sorprendieron por su contundencia, aunque algunos habíamos alertado una respuesta así del pueblo ecuatoriano. Como primera reacción, el presidente Noboa hizo algunos cambios en el gabinete ministerial, hecho que no estuvo exento de contratiempos. Afrontar tantas crisis juntas, inseguridad, salud, seguridad social, economía y un desempleo enorme, impone la unión de todas las fuerzas políticas y sociales, pero no se visualiza esa posibilidad, aunque la flamante ministra de Gobierno, Nathalie Morillo, ha dicho que dialogará con todos los sectores y es una buena señal. De los escenarios luego de las urnas y cómo juntar al Ecuador, hablaremos hoy en Descifrando con tres actores de la vida social ecuatoriana que en sus diferentes campos se esfuerzan por sacar adelante al país. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el abogado Henry Cucalón, exministro de Gobierno, ex candidato presidencial y asambleísta, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales Libres, CEOLS, y Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriana Americana, AmCham. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Henry, ¿cuál es una valoración de los cambios en el gabinete que ha hecho el presidente Noboa tras los resultados del domingo en las urnas? ¿En verdad ha escuchado a la gente? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Muy buenos días. Todavía esperamos una declaración de nuestro jefe de Estado acerca de cuál es el nuevo rumbo después del estate quieto que le dio el pueblo ecuatoriano el día domingo. Esto no se reduce a un simple tuit políticamente correcto aceptando la derrota, sino que necesitamos algo mucho más sustancial. Segundo, lo lógico es que se dé una crisis de gabinete, no que el gabinete sume más a la crisis, por así decir. Se tiene que abrir a la sociedad, escuchar, rectificar. Reconocemos que hay aciertos en el gobierno, sí, pero este no es un simple juego de votación o el juego de la silla. Necesitamos algo mucho más al respecto, principalmente en temas de gestión, como es lo de la salud. Yo pensé que el encargo durar pocas horas hasta que haya un ministro titular que necesite esa cartera. En estos casi años de gestión ha habido casi 5 ministros. Encargar a una vicepresidenta electa, no la rectoría de la política o la coordinación, sino el despacho ministerial, no creo que sea lo más adecuado. Se necesita una persona titular 24/7 para atender ese tipo de situaciones. Así que espero con ahínco, con fuerza, que el presidente escuche el mensaje, que deje a un lado esa polarización exacerbada, ese juego de la posverdad y cualquier viso de abuso de poder, que fue justamente por lo que lo elegimos al contrario del correísmo, más tomando en cuenta que el domingo se derrumbó otro mito, que el que no vota por el gobierno, por Noboa, automáticamente es correísta o automáticamente es un criminal. Ese tipo de cuestiones no le hace bien al país. Ya el país necesita unión en esta gobernanza difícil que está
país. Ahora, ¿cuál fue el mensaje en verdad que significó el pronunciamiento tan contundente del pueblo ecuatoriano, Henry? Yo no quisiera sentenciar, porque a demorar en este proceso de estudiar este fenómeno, pero le voy a decir mi interpretación mía, que es la de un ciudadano político. Yo no me voy a arrogar el nombre de la ciudadanía. Para mí lo más importante es que el pueblo sí quiere un cambio, pero no cualquier cambio, ni a cualquier precio, peor mal explicado, ni cartas, cheques o transferencias en blanco. Y en la práctica hubo una conjunción de factores. El desgaste propio del gobierno, que pese a los enormes esfuerzos que está haciendo, y lo valoro en materia de seguridad, el hecho cierto es que las cifras ponen igual que el 24 y el 23, y eso el pueblo lo siente. Entonces hay un desgaste, y pese a que era un tema sobre preguntas, terminó siendo sobre el desempeño del gobierno. Segundo, en vez de hablar de temas de reforma institucional, la Constitución que lo amerita, se pusieron en duda. Gracias a los errores presidenciales y a pésimas vocerías, se puso hechos que no estaban en discusión, y eso alertó a muchísimos grupos que comenzaron a defender causas ciudadanas. Y lo que dije hace pocos minutos, esos visos de polarización, de abuso de autoridad, que fue por lo que lo escogimos a él, para que sea lo contrario al correísmo, no para que reedite esas viejas prácticas condenables. Hay algo, eso en el ambiente, y estoy seguro que un grupo de ciudadanos, no lo puedo determinar cuantitativamente, pero un grupo de ciudadanos no está de acuerdo y le dijo al presidente, así no. Gracias, abogado Henry Cucalón. Marcela, la misma pregunta, ¿cómo recibió los primeros cambios en el gabinete y cuál es la interpretación también de las organizaciones sociales de los resultados? Y entre los cambios del gabinete, estoy juntando las dos cosas porque el cambio fue a propósito del pronunciamiento de la gente, se fue la ministra del Trabajo. Bienvenida, Marcela Arellano, buenos días. Natalia, qué gusto saludar y poder compartir esta mesa con Felipe y con Henry. Desde una lectura del movimiento sindical que precisamente se reunió el día lunes, el día martes nos reunimos con la dirigencia de la CEOS, lo que podemos observar es que el no es un rechazo contundente frente a la situación que estamos viviendo. Estamos en un avance de la flexibilización laboral, el intento del trabajo por horas, de recuperar el contrato a plazo fijo, el incremento abrumador de los contratos flexibles que ya se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo, la nula capacidad del Ministerio de Trabajo de tutelar derechos, no hay inspecciones laborales. Pero además, durante estos 2 años de gobierno de Noboa, hemos tenido un recrudecimiento de la política antisindical. Ha habido una suerte de persecución, de criminalización, incluso de seguimiento a los dirigentes sindicales, ¿no? Hay uso del visto bueno para intimidar a la dirigencia. Obviamente estamos en un escenario que creo que el mundo lamentablemente está avanzando hacia una suerte de capitalismo delincuencial, ¿no? Hay un avance del capital delincuencial fuertemente en el mundo. Y obviamente en el Ecuador esto nos ha puesto en jaque porque no estamos acostumbrados a vivir en medio de la violencia, de la criminalidad, del incremento de homicidios por crímenes, ¿no? Y además de eso, acompañado de una política del gobierno de criminalizar a la juventud y sobre todo a la juventud de las clases populares racializadas, a niños racializados. Recordemos el caso de Malvinas. Hay ajustes estructurales evidentes que responde precisamente el acuerdo con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Esto ha implicado reducción en el presupuesto de salud, de educación. La gente se está muriendo sin recibir su tratamiento. Hay crisis también hospitalaria en el IES, pero también hay una debilidad institucional en el mundo del trabajo. No hay inspectorías de trabajo, como mencionaba anteriormente, y eso se debe fundamentalmente a la reducción de presupuestos de todos los ministerios, ¿no? Todos los ministerios hasta el momento están en un 20-30% de ejecución presupuestaria. Estamos a punto de acabar el año. Ha habido una reforma fiscal que incrementó los impuestos regresivos al pueblo ecuatoriano, pero hubo perdones tributarios para transnacionales, incluso para la familia del presidente. Las zonas francas, por ejemplo, que fueron vendidas
hace un poco más de un año, como la solución para generar empleo. No ha pasado nada allí. Pero además yo creo que hay un comportamiento, hay un carácter del gobierno que no es solamente económico y político. El gobierno se ha elegido como un gobierno autoritario, un gobierno prepotente, un gobierno que no dialoga con nada, y lo ha dicho públicamente, no quiere dialogar con ninguna organización social. Nosotros, el Frente Unitario, la CEOS, ha mandado cartas precisamente denunciando la situación que estamos viviendo en el Ministerio de Trabajo con la señora que se fue. Y que nos alegra mucho que se haya ido, porque consideramos que era intratable, era imposible discutir ninguna cuestión con ella, porque prometía y luego se desdecía o no cumplía, pero además el proceso de persecución. Yo creo que esto y la situación estructural del país, la crisis de pobreza, el empobrecimiento de la gente y la criminalidad, hace que la gente en un 60% le haya dicho no al presidente. Marcela, una cuestión, ¿podría quitarse los audífonos y hablar directamente al micrófono? Sí se le entiende, pero creo que se le va a escuchar mejor si se quita los audífonos y usa directamente el teléfono. Mientras tanto, quiero preguntarle, ¿y ha habido algunos cambios? Si ese es realmente prácticamente el diagnóstico de antes y que resulta, pues no, obviamente una elección un día no cambia el panorama, a veces acompleja, pone más trabas o complejiza la realidad nada más. Marcela, de los cambios que ha hecho el presidente en el gabinete, incluido el de trabajo, ¿cómo ven ustedes? ¿Es una respuesta a lo que dijo el país en las urnas o cómo miran? Yo creo que los cambios que está haciendo el presidente son cambios primero tibios, ¿no? Que no dan cuenta de esta grave crisis que estamos viviendo los ecuatorianos y la necesidad de diálogo, la necesidad de un nuevo rumbo, de pensar un país distinto y un país con políticas que salgan más allá del neoliberalismo. Las políticas neoliberales han sido aplicadas ya hace 40 años y han fracasado. Entonces, lo que intenta el gobierno es implementar duramente políticas de ajuste que no han servido y que han complicado y han empobrecido la vida de la gente en los países. Yo creo que el gobierno, dado su carácter de empresario, debería darse cuenta de estas, necesariamente entablar un proceso de diálogo social con todos los actores políticos y sociales que impliquen una modificación del modelo político, pero también que en esta discusión podamos pensar también una nueva matriz productiva que saque al Ecuador de esta situación, de esta suerte de país primario, agroexportador, extractivista, que vende todo barato hacia las potencias nacionales y que tiene un impacto duro en las clases populares, en los derechos y en la naturaleza. Gracias, ¿no? Gracias, Marcela, este primer esbozo, y claro, por eso que tenía que tener un empresario aquí, porque justamente en vez de ser la contraparte, se necesitan mutuamente, ¿no? Un empresario, si no tiene los obreros, no puede pues hacer su proyecto, su trabajo, y los obreros, si es que no tienen grupos empresariales, no tienen empresas, tampoco pueden. Entonces, y todos hacen el país y la política. Por eso Henry Cucalón también está aquí, porque él ha ejercido altas funciones y también podía ejercer en el futuro. Felipe, con este panorama y como presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio, ¿qué le dejó los resultados del domingo con el triunfo del no en las 4 preguntas? Bienvenido, Felipe Espinosa, buenos días. Muchas gracias y un placer estar con Marcela y con Henry aquí. Creo que cuando hay diversidad de criterios se enriquece la discusión, así que te agradezco mucho por la invitación. A ver, yo creo que a veces es fácil y a veces es conveniente mezclar y confundir criterios. Sin duda que el gobierno esperaba que el resultado sea positivo, y no le salió el total positivo, pero sí le salió, acordémonos, un 40% de gente que votó positivo por el tema. Tampoco es que 0% votó por el tema, votó positivo por el tema. Entonces, creo que es bien importante que nosotros sí nos, digamos,
a nosotros mismos, hay que hacer cambios y hay que hacer cambios importantes. La otra, hay mucha gente que le respalda al presidente que votó no en las preguntas. Y creo que eso también es importante tenerlo en mente. O sea, no toda la gente que votó no le está diciendo no al presidente, ni a los cambios que propugna, ni a las cosas que queremos hacer. Y eso también veo importante. Ahora, haciendo eco de Henry, creo que hubo mala redacción en las preguntas, creo que hubo mala preparación en las preguntas, y creo que se tocaron temas que no debían haberse tocado nunca. Yo creo que sí, pero además nunca se trató en detalle de lo que se quería hacer con la constituyente. Simplemente se habló de que se necesitaba una constituyente y que había que cambiar la constitución actual. ¿Cómo? ¿Cuánto había que cambiar? Nunca se dijo, y creo que ese sí fue un error importante, porque cuando tú votas deberías por lo menos saber por qué estás votando. Ahora, con todo eso dicho, creo que si a mí me preguntas, y este es de un criterio muy personal, lo mejor que pudo pasar es que no haya elección de constituyentes, que no haya todo un año en el que el país pase en vilo, y que después de todo eso vengan 2 votaciones más, por lo menos, por una nueva constitución. Creo que en este momento lo que necesitamos como país es orientarnos a que el bienestar de los ecuatorianos sea mayor. Y el bienestar mayor del ecuatoriano quiere decir una economía más fuerte en el país, mucho más plazas de trabajo y mucho más oportunidades para los jóvenes. Ahora, perdona Felipe, para un poco concretar en eso con lo que ha dicho Henry y también Marcela, ¿cómo se juntan si el país, este momento lo que necesita es en verdad integrarse? Tenemos como discurso ya desde hace tiempos ver que Colombia tiene crisis políticas grandes, pero la economía sigue funcionando y los índices de el financiamiento y la inversión externa es buena, los empresarios le hacen grandes apuestas. No se diga Perú, que tiene una crisis política brutal, caen presidentes cada tiempo, pero la economía hasta se mantiene. ¿Qué hace falta aquí para poner realmente cimientos fuertes, profundos, capaces de que estos ventarrones políticos no le afecten a la economía, porque eso significa afectar la vida de la gente, sobre todo de los que menos tienen? Con lo que tú dices, creo que hay un tema importantísimo a mi criterio que nosotros como ecuatorianos deberíamos recuperar, y es la confianza en las otras personas. Me parece que siendo uno de los países más desconfiados que existen, quiere decir que yo desconfío de ti, desconfío de Marcela, desconfío de Henry, y me quedo en la desconfianza y no construyo lo que debería ser un consenso para que el país pueda crecer. Y esa desconfianza realmente nos hace daño. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en que la política es el principio y el fin de las cosas. Es un tema súper necesario, hay que manejarlo bien. Pero, como tú bien dices, en países vecinos las cosas siguen sucediendo a pesar de que podría haber una crisis política. Y creo que en el caso del Ecuador, lamentablemente, las crisis políticas dictan lo que está sucediendo. Y es casi siempre un borra y va de nuevo cada vez que hay un cambio político. Y eso no debería ser así. Con todo el respeto a la clase política, yo creo que los políticos verdaderos, los políticos pensantes, deberían crear ese esquema de confianza en el resto de personas y no solo un tema de rechazo. Gracias Felipe. Gracias. Y ya se nos va tanto el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta de este primer bloque a Henry Cucalón. La presencia de Natalie Morillo, alguien que se ha forjado en la política, ha estado en la asamblea últimamente, es más, estuvo en Construye, el movimiento que auspició su candidatura presidencial. Henry, ella puede realmente propiciar que se junten los diferentes sectores, porque no puede ser posible que nosotros le veamos, contemplemos cómo el país se nos va de las manos con la violencia, que no hay certezas en ningún otro tema,
cuando lo privado funciona así, por eso somos buenos exportadores, pero eso es un tema que se ve que con mucho talento se puede ser un gran exportador, pero lo que nos interesa es mejorar los índices sociales. Henry, Natalie Morillo puede ser la persona que junte a los diferentes sectores políticos, sobre todo en el país. Primero, después de esta incertidumbre con respecto al cargo de Premier, lo mínimo que puedo pedirle es que tenga éxito, porque será el éxito del país. Innecesariamente el presidente nos metió en una vorágine en horas con temas de cambio de ministros de gobierno. Segundo, tiene algo de experiencia, aunque no conozco sus ejecutorias. Tercero, ojalá que sea ministra de gobierno, ¿no? No queremos ministros pantalla, cuando el ministro, el que da las órdenes políticas y el que supervisa a otras funciones del Estado, son fantasmas como el señor Jarrín y compañía. Así que ojalá que sea ministra de gobierno. Gracias, muy claro, Henry Cucalón. Permítanme aquí hacer una primera pausa. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que Claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros dialogando con Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales Libres CEOLS, Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-Americana AmCham, y Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro y asambleísta. Marcela, estábamos tocando algo del desempleo en el Ecuador, que es un asunto muy grave, pero realmente grave, pero los sindicatos se resisten al trabajo por horas que daría, aunque sea un pequeño ingreso a los compatriotas, que de no tener nada, tener algún ingreso ya cambiaría la vida. Es más, cuando los ecuatorianos van al exterior, hacen trabajos por horas. ¿Por qué se opone al trabajo por horas, Marcela? Bueno, la central sindical a la que represento y el Frente Unitario de Trabajadores ha dicho tajantemente que el trabajo por horas y el trabajo de contrato a plazo fijo no generan empleo. Y podemos dar cuenta de ello. Primero que tuvimos contrato por horas desde el 90, me parece que desde el 92 hasta el 2008. Y lo que se hizo con el trabajo por horas fue perverso. O sea, se desvinculó a los trabajadores de la relación laboral con las instituciones, con la empresa, precarizando el trabajo. Pero además la otra cuestión es que en este momento en el Ecuador existen más de 40 contratos precarios. Sí, contrato agrario, contrato juvenil, contrato por productividad, por turismo, o sea, hay contrato para cada rama de trabajo. Pero esos contratos que son de carácter precario no han generado mayor empleo. Lo que ha dicho el presidente, y coincido con él, en la campaña del 2023, dijo que la contratación y la contratación precaria y el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo no generaba empleo. Y eso lo han dicho permanentemente los expertos economistas, que el tipo de contratación no genera empleo. Son las condiciones macroeconómicas, las condiciones de productividad, pero también las condiciones de consumo de la gente, de capacidad de consumo, las que generan empleo. Yo le recuerdo al país que en el Ecuador tenemos 93% de las unidades productivas ubicadas en las MIPYMES. Estas MIPYMES, este 93%, logra sustentarse gracias al consumo nacional. Es decir, al consumo cotidiano. Yo ahorita estoy en una cafetería. Esta cafetería, sí, está vendiendo ahí a los estudiantes. Pero si es que esos estudiantes, sus padres, no les proveen de recursos económicos, la cafetería de acá no podría sustentarse y tendría que cerrar. Y aquí seguramente tendrían 2 o 3 personas menos empleo. Es decir, que
entre mayor capacidad económica tengan los ecuatorianos, mayor capacidad de consumo tengan los ecuatorianos, este 93% de MIPYMES va a poderse sostener, va a poder garantizar empleo. Entonces es indispensable el trabajo, estimada Thalía, sea decente. En el trabajo haya niveles de estabilidad, por un lado. Segundo, que haya salarios justos, salarios dignos que le permitan la capacidad de consumo a la gente, ¿no? En el Ecuador no ha habido incremento salarial en el sector público desde el 2013. Fíjense, ya vamos más de 12 años en el sector público. En el sector privado, la capacidad de consumo, el salario real que llamamos, se ha venido reduciendo. Ahora tenemos una canasta que va entre 814, 850, dependiendo la ciudad, y se ha incrementado. Posiblemente tengamos elevación y ya estén elevados los productos después del incremento de los combustibles. Eso quiere decir que para los ecuatorianos que ganan el salario básico unificado de $470, el ingreso se ha disminuido, el salario real está disminuido en la práctica. Si no hay capacidad de consumo, empleo. Nosotros hemos solicitado varias veces, primero al Ministerio de Trabajo, hacemos mesas con los empleadores para asegurar una política de empleo. La señora ministra evadió todo y planteó unas 2 mesas, una que tenía que ver con la coyuntura económica del país, en donde no se dijo absolutamente nada. Gracias. Marcela, permítame hacer la pregunta aquí, no al empresario, voy a hacer la pregunta al político, que además tiene experiencia de cómo consensuar. Si hay 2 posiciones así confrontadas y el país necesita una salida, podemos este diálogo tenerlo dentro de 2, dentro de 5 y dentro de 10 años, lo mismo. Pero ¿cómo se logra juntar las piezas? Porque en países han salido de situaciones peores, de radicalismos más grandes, y no estoy hablando de que esto sea una postura radical, pueda que sea un principio del trabajo, ¿no?, de los trabajadores. Pero ¿cómo se hace eso, Henry? ¿Cómo se hace prácticamente magia en un país para lograr unidad, un país que se ha radicalizado de esa forma? Primero, no seguir exacerbando eso, ¿no? Porque no nos conviene. No solamente políticamente, como sociedad no nos conviene jugar al todo o nada. ¿Ya? Ese ejercicio también de totalitarismo en cuanto a las ideas. Y voy a retomar algo. Fíjense cómo es el tema. Cuando yo era legislador, el gobierno de Correa puso una ley de justicia laboral, porque así le ponen los títulos. Y en esa justicia laboral le quitó el 40% del aporte de la seguridad social y eliminó el concepto de las utilidades. Les puso techo y devolución, para que vean cómo es el tema de los nombres y las narrativas, que no vienen del año pasado, vienen de hace algún tiempo. Si hay esa posición tan cerrada contra la contratación con horas, que en mi posición es contratación con horas con todas las cargas sociales y los debidos proporcionales, es con tema del seguro y con los décimos en la debida proporción. Yo pongo un ejemplo, tenemos que tener una apertura al diálogo social en general, empresarial, sindical, y los políticos después lo hacen norma, entonces con el plazo fijo. Porque lo que ha venido sucediendo es que el haber eliminado el concepto del plazo fijo y ponerlo indeterminado ha complicado la generación también de nuevo empleo, y así lo establecen las cifras. Entonces hay que saber, sin regresión de derechos jamás, pero otra cosa es también ser pragmático y conocer el alcance de los temas, y eso se hace reconociendo las diferencias con un diálogo franco. Tenemos que volvernos, eso sí, a reconocernos entre distintos y dejar el tema de la polarización a un lado. Gracias, Henry. Sí, Felipe, justamente planteé el tema del trabajo y no es en el que me voy a quedar, pero como emblema, ¿no?, de lo que tienen posiciones contrarias y que no logran juntarse ya por años. ¿Cómo se hace desde el empresariado para tener también conciencia de las necesidades de los obreros, pero también para pensar más en el país? Porque, repito, ante que nadie tenga un ingreso, pero ningún ingreso, que tenga algo, y además, como dice Henry, que se cumpla, ¿no?, con todo lo que dice el Código Laboral que tiene que darse de beneficios. ¿Cómo tiene que organizarse eso? ¿Quién dirige eso? Porque no siempre, a veces, el poder es el que decide. Más vale desde lo social y desde la sociedad se hacen los acuerdos, Felipe.
Yo creo que lo que tú dices es lo correcto. Nosotros como sociedad civil deberíamos llegar a acuerdos mínimos y ver cómo avanzamos. Si nosotros tenemos un concepto de un gobierno que es quien controla y quien tiene que ir a inspeccionar y a controlar, creo que estamos fuera de contexto, porque eso limita muchísimo lo que se puede hacer. Ahora, yo no creo que un trabajo por horas es simplemente un trabajo que no vaya a cumplir las normas básicas de lo que dice la ley. O sea, no encuentro de dónde hay un concepto que vaya atado lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque el trabajo por horas también, como Henry dice, va a tener todos los controles de la ley, todo lo que signifique que la ley va a primar sobre lo que se está haciendo. Pero como tú bien mencionas, Thalía, hay una situación bien grave en el país. Estamos con alrededor del 60% de trabajo que no es formal, sino informal. Y ahí nosotros estamos con condiciones que ni siquiera están reguladas como deberían estar. ¿Cómo no vamos nosotros a buscar tener más empleo formal en el país? Me parece que si no lo hacemos, estamos equivocados. Las oportunidades deberían crearse en conjunto con un consenso, y creo que se lo puede hacer, pero si cada uno mantiene una parte cerrada, que de aquí no me muevo, va a ser bien difícil que progresemos en ese sentido. El Ecuador necesita una economía más fuerte, y la economía más fuerte va atada al trabajo. Estoy de acuerdo con Marcela, que hablaba de que mientras más ingresos, más consumo va a haber. Entonces creemos más ingreso para la gente. O sea, yo no creo que el trabajo por horas va a ser un ingreso menor. Va a aumentar el ingreso de las personas, porque va a haber la capacidad de algunos de tener un trabajo, aunque sea unas ciertas horas. Y no va a ser eso en contra de las personas que ya tienen su trabajo. Eso de ahí me parece que tenemos que tenerlo en mente, porque si no nos vamos a quedar nosotros estancados en lo que sucede actualmente en el Ecuador. Si nos vamos a revisar lo que pasa en muchos otros países y a dónde han emigrado los ecuatorianos, y la verdad es que les ha ido bien trabajando en sociedades donde hay trabajo de diferente índole que lo que hay en el Ecuador. Y esa gente se va ya buscando mejores oportunidades. Entonces, demos estas oportunidades aquí. Gracias, Felipe. Sí, en verdad. Marcela, ya no sigamos con este tema. Quiero preguntarle, ustedes podían haber celebrado que ganó el no, porque ustedes sin atenuantes hicieron campaña, no como los políticos, ¿no? Que querían que gane el sí para aprovecharse de la constituyente, pero y nunca hicieron tampoco campaña, ¿no? O sea, realmente ustedes se presentaron de frente como sectores laborales, sectores sindicales, pero también son pragmáticos, ya tienen un éxito, pero eso no es suficiente. ¿Qué están dispuestos a hacer o qué esperarían del gobierno? Porque lo que a uno le angustia es que el país se quede estancado y muchas veces retroceda, inclusive porque en el tema de la violencia el país está realmente en la situación más terrible, y nosotros estamos empezando a acostumbrarnos a oír las cifras y a no ponerle rostro ni alma a cada una de las personas que ha fallecido, ¿no? Y además con crímenes horrendos. ¿Qué está dispuesto a hacer el sector sindical? ¿Cómo visualizan al Ecuador de los próximos meses ustedes? Primero, yo quisiera mencionar que hemos tenido varias consultas populares y que esas consultas populares no han logrado superar los problemas graves estructurales que tiene el Ecuador, porque lamentablemente tenemos gobernantes que no implementan política pública y que generalmente llegan, ¿no? Yo esto lo menciono, no importa el gobierno y la orientación política.
hay intereses económicos, intereses políticos detrás y van detrás de esos intereses, ¿no? Y lamentablemente han ocurrido cosas graves en el mundo del trabajo, ¿no? Que terminan afectando a la mayor parte de la población. Y quisiera mencionar el tema del trabajo por horas que efectivamente hay en el primer mundo. Pero en el primer mundo hay sindicalismo por rama y hay inspecciones laborales garantes de derechos. O sea, si vamos a ceder, tenemos que mirar eso. ¿Qué hacemos para asegurar control y acceso a derechos? Yo creo que el primer nivel para pensarnos un país que supere los problemas es el diálogo. Segundo, me parece que es necesario, que es indispensable un elemento central del que nadie habla, porque no están hablando del tema, están hablando del mundo político, de lo político. La reactivación del aparato productivo. Necesitamos reactivar el aparato productivo. Para ello es indispensable las recomendaciones de organismos internacionales, de la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones de TEC, que le dice al país, vea, preocúpese por este tema de libertad sindical, preocúpese por el tema del trabajo forzoso, porque en el Ecuador hay trabajo forzoso. Sí, en el Ecuador está Furukawa, donde hay esclavitud moderna. Bueno, y hay una sanción, no hay que tener el relato, sino las conclusiones. Ya hay una sanción y han sido realmente, y eso está bien, pero, o sea, ya pasemos de eso, no repitamos. Entonces pero eso hay que tenerlo presente. Es necesario que el Estado se siente a dialogar. El día de ayer tuvimos una reunión y que me pareció súper interesante, que asistió el teniente político. Y asistió el asesor de la gobernación de Santo Domingo a una mesa que nosotros estamos intentando construir en torno a la implementación de la sentencia, ¿no? Sobre el tema de salud, de seguridad, de empleo con estos compañeros que fueron víctimas de este problema. A mí me pareció muy importante que estén las autoridades que dependen del gobierno. Fíjese, nosotros estamos demandando permanentemente diálogo con el gobierno y nosotros creemos que es indispensable esto como elemento para ponernos de acuerdo. Hay algunas cosas que no nos podemos poner de acuerdo. Hay otras que seguramente nos pondremos de acuerdo, como ha ocurrido en algunas mesas que hemos participado, incluso en el Consejo del Trabajo y Salarios, con los empleadores. La CEU llegó a acuerdos concretos sobre el tema de formación profesional y el SECA. Lamentablemente, gracias, Marcela. Me parece fantástico que usted diga, como dirigente sindical, hable de diálogo. Y me han dicho que en las universidades en las que se enseña mecanismos para diálogo, uno de los primeros ejercicios es que se ponen en los zapatos del otro. Contaba la semana pasada justamente en este programa Benjamín Ortiz que en las negociaciones para el acuerdo con el Perú, los de Harvard, que también eran facilitadores para estos diálogos, dijeron a los ecuatorianos: ustedes van a ser los peruanos, defiendan las tesis del Perú, y a los peruanos ustedes son ecuatorianos. Entonces, poniéndose en los zapatos de otro, como dice el vulgo popular, ¿no? Es entonces donde se pueden sacar ventajas. Y ese es lo que siempre diré yo, el país es lo primero. Henry, si usted fuese este momento ministro de gobierno y tiene una dirigente sindical como Marcela Arellano, que dice que buscan el diálogo, ¿qué haría? Porque no siempre se viene el diálogo a petición, ¿verdad? Primero, derribar los mitos y la permanente estigmatización. Y se lo hizo una persona que fue a mucha honra 8 años legislador. Y cuando yo llegué, guayaquileño, auspiciado por el Partido Social Cristiano, ya se imagina que lo que pensaba algunos que no me conocían. Pues yo fui el que defendía el tema de las utilidades, ¿no? Y yo fui el que demandé el tema de la seguridad social, por si acaso. Así que se puede tener ideas un poco distintas, pero defender los derechos de todos. Yo jamás he sido sectario, y eso hay que aprender a reconocerse, a tratarse, a desmitificar todo. Se puede estar a favor del trabajador y también del desarrollo de las empresas. Ojo, dejémonos de ese maniqueísmo del todo nada, del blanco negro, que eso no lleva a ningún lado, ¿no? Y ser pragmático no significa desconocer que no tengas ideales, sino conocer cómo es el alcance de los mismos. Así que yo dialogaría, más ahora que nadie tiene la verdad absoluta, más ahora que no hay ningún problema en que, como bien dice Felipe, hubo gente que ha votado por el presidente Noboa, sigue pensando en el presidente Noboa, pero esta vez les digo que no. No significa al día siguiente que son golpistas, significa al día siguiente que han cambiado de bando ideológico. No,
Y el gobierno, le digo una cosa, el gobierno que el domingo tuvo una jornada donde le rechazaron su propuesta, el gobierno tiene 3 años y medio de mandato. Ajá. Y gracias a Dios está hablando de relajo, ni conspiraciones, ni sediciones. Así que hay que encontrar el espacio de la sociedad civil y de la misma asamblea, donde ahora, más allá que les queda grande, con honrosas el cargo, no hay nada de conspiradores, que fue lo que yo tuve que vivir, por si acaso, ¿no? Así que si hay oportunidad, no todo está perdido. Exacto. Además de los 3 años y medio los que tiene el gobierno legítimamente ganado, ¿no? Porque ganó en las urnas. Felipe, una pregunta que puede sonar hacia general, pero generalista más que nada, pero dice, ¿qué visión tiene el empresariado a corto plazo y a largo plazo en el Ecuador? Porque a veces también he estado en algunas reuniones, en algunos actos inclusive institucionales, donde se escucha que tienen propuestas, proyectos, pero tampoco están muy conectados, ¿no?, con la sociedad. ¿Cuál es la visión que tiene el empresariado para, por ejemplo, para finalizar y comenzar el año 2026? Bueno, yo quisiera mencionar que el sector empresarial es un sector que ha sido muy resiliente, que ha estado en los temas más complejos y en las épocas más complejas la redundancia, los temas más complejos en el país. Y ese tema de resiliencia es lo que ha permitido que la economía del Ecuador haya tenido la posibilidad, asimismo, de ser resiliente. La creación de empleo es una prioridad en el sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que el sector de los jóvenes que pueden llegar a estudiar, y si llegan a tener una profesión técnica inclusive, deberían tener la capacidad de que haya una oferta de trabajo digna para todos esos jóvenes. Porque si no, lo que estamos haciendo es creando una bomba de tiempo de gente educada que no va a tener las oportunidades hacia el futuro. Entonces me parece que ese tema es prioritario, y yo estoy seguro que para el sector empresarial esa es una de las partes más importantes en todo su quehacer, y es crear más oportunidades. Gracias, Felipe. Para cerrar este primer bloque, Marcela, en 1 minuto, por favor, ¿cuál sería la petición? ¿Se tendría en este momento la posibilidad de hacer directamente al gobierno para cerrar este año 2025, que vamos a tener, como decía, cifras dramáticas en la violencia, ¿no?, en la criminalidad? Pero para tener algún incentivo para el inicio del año, ¿cuál sería la petición para cerrar 2025? Primero, que hay que recordarle al gobierno que la consulta popular es vinculante y que está obligado a implementar una política pública para asegurar un Estado garante de derechos, con servicios públicos de calidad en manos públicas, con presupuesto para salud, educación y obra pública, con una política de seguridad que cuide la vida de la gente, con instituciones fuertes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, institucionalidad. 2, reactivación del aparato productivo, implementación de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Y 3, me parece que justicia fiscal, que paguen los impuestos, así como reclaman relaciones laborales, igual que en Europa y en Estados Unidos, así mismo tienen que pagar impuestos en el Ecuador. No se puede perdonar a la gente que toda su vida empresarial ha sido perdonada los impuestos. Tienen que pagar en función de lo que ganan y de lo que plantean las normas tributarias. Gracias, Marcela. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en Antena 1, en Centro Ecuador, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, un
una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi que claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Felipe, como digo, abreviemos ya en este último bloque, pero sí me gustaría que decir del papel del empresariado en este momento. Ustedes son generadores de empleo, generadores de trabajo, generadores de productos, obviamente, y ustedes además exportan, pero ¿qué papel tiene este momento y cómo coincide en eso con la política pública en estos instantes después de las elecciones? Me parece importantísimo lo que tú mencionas del sector empresarial, es el sector que más crea empleo en el país, pero eso no es suficiente. O sea, el sector empresarial tiene que tener un criterio de desarrollo para todos los ecuatorianos, y creo que eso lo está eso está realmente dentro del quehacer diario de los empresarios. El crear país, todo lo que eso signifique, el poder hacer que la sociedad civil tenga mucho mejores resultados en su vida diaria. Me parece que por ahí va el concepto del empresariado actual. Y yo creo que tenemos que tener la confianza de poder conversar entre los diferentes sectores para entendernos. Y vuelvo a recapitular lo que decía Henry. Es importantísimo dejar dogmas de lado para poder entendernos entre todos y proyectarnos de mejor manera. Entonces, vuelvo también al tema primero que dije, es el tema confianza. Creemos confianza. Yo sé que el sector privado va a estar muy de mi lado de crear confianza dentro del país en nuestras conversaciones. Si hemos podido estar el día de hoy los tres conversando aquí contigo, ¿cómo no vamos a poder eso ampliarlo a que sea un quehacer diario de todos los ecuatorianos? Exactamente, gracias Felipe. Yo celebro que hayan estado tres sectores distintos, pero que ese es el país, la suma de todos los sectores. Henry, no me perdonaría mi audiencia si es que a un ex candidato a la presidencia, ex ministro y asambleísta, no le pregunte la bronca que hay en este momento dentro de la Revolución Ciudadana. Intentaron capitalizar el triunfo del no, pero como el país vio que no hicieron campaña y a lo mejor fueron tapiñados por el sí. Después hubo toda una eclosión entre declaraciones de Luisa González que fueron mal interpretadas supuestamente por el expresidente contra Marcela Guiñaga, y después terminan, ¿no? Y usted sabe muy bien la historia, termina el presidente Correa diciendo que no va a apoyarle a Marcela Guiñaga para la reelección, para la prefectura del Guayas. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando al interior de la Revolución Ciudadana? Primero, esa mala costumbre que tienen de apropiarse de las cosas. Ya se quisieron adueñar del no, cuando el no tiene dueño. Es profundamente ciudadano, jamás partidista, menos articulado. Es de ciudadanos, organizaciones sociales, de causas fundamentalmente. Así que primera aclaración, porque para variar se lo quisieron apropiar. Ahora ya dicen que fue una estrategia, cuando públicamente ellos querían la constituyente, y así lo escribió el caudillo sentenciado, porque querían ir a la asamblea en plenos poderes que no se podía, a destituir al régimen legítima y constitucionalmente constituido. El resto son los dramas propios de los caudillos, porque hay que entender algo. Pese a las diferencias, que es normal que exista en una democracia, porque una democracia es administrar las diferencias, hay temas que son institucionales. Pero como andan en el mundo de la intriga y de la psicopatía, todo lo ven con desconfianza. Claro, ellos sí se pueden reunir con el diablo, ¿no? Ellos sí. Ese es el caudillismo, pero las autoridades no. Se lo digo porque yo viví, cuando estamos también en el municipio, una cosa es lo institucional, que hay el mínimo de cordialidad cívica separando intereses personales o partidistas, y otra cosa es lo que estamos viendo.
Allá el drama lo que hagan con sus elecciones y sus miembros. Me parece muy mal, pero muy mal que no se sepa poner una línea de diferencia entre lo institucional y lo personal. Y tampoco puedo dejar de preguntarle, Henry, ¿por qué no se ha escuchado un mea culpa de la Asamblea Nacional que podía muy bien haber tramitado reformas constitucionales, reformas parciales y haber evitado lo que pasamos el domingo, ¿no? Que puede ser, esperemos que no, hasta traumatizante. ¿Por qué no son capaces de reconocer que erraron y tramitaron leyes que vinieron absolutamente con todos los errores y que la Corte Constitucional no podía sino negarlos? Hasta ahora no escuchamos una declaración. El país merece escuchar a su jefe de Estado y cuál es el nuevo rumbo, sin perjuicio del tuit del domingo. Y sí, muchas veces se advirtió en este mismo programa cómo la oportunidad era a través de reformas parciales, aprovechando la coyuntura y la mayoría en la Asamblea Nacional. Así es. Que el camino no era la constituyente. Ahora bien, una vez que él lo sopesó y la convocó y se ajustó, pese a la parafernalia comunicacional, se ajustó a lo establecido por la Corte, que fue una disputa y una pugna absolutamente innecesaria de desinstitucionalización del país, lastimosamente quemó esa nave. Así que debe haber un mea culpa. No ha de ser que ahora la estrategia para ganar era decir que no, como he escuchado en las últimas horas, o que los asambleístas que más parecen empleados de Carondelet que representantes del pueblo, porque yo no digo que no haya coordinación, me parece muy bien que haya cuestiones en conjunto, que se vea que hay un trabajo mancomunado, pero cuidado, confunden coordinación con sumisión. Así que asuman la responsabilidad. También tienen 3 años y medio de mandato, más allá que el jefe los tenía cuando quieren de asambleístas, presidente del Congreso, y también los mandaron al fichaje de la constituyente, ¿no? Por si acaso, para que vean que no solamente pasaba en el correísmo lo mismo, ¿no? Así que tienen toda la oportunidad para que con acciones, no con demagogia, puedan mirar la situación. Gracias, Henry. Quiero también ahora que Marcela Arellano, que el sindicalismo es obviamente decisiones políticas, no se puede separar lo uno del otro. ¿Cómo han visto el manejo de la Asamblea y qué creen que debe haber este momento de cambios? Y de paso también le pregunto directamente sobre la bronca interna de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ven ustedes? Porque ustedes no son meros observadores de la realidad nacional, sino actores esenciales de la política ecuatoriana. Yo creo que primero la Asamblea Nacional es la institución más desprestigiada del Estado, ¿no? La política está desprestigiada, el hacer política, el mencionarse como político es desprestigio para las personas. Cada vez que me han planteado participar de candidata les he dicho que no, porque realmente es un peso que luego se lo carga y sobre todo nosotros los dirigentes sociales, precisamente porque la política está desprestigiada y la Asamblea Nacional siempre, permanentemente ha sido un escenario de desprestigio de la mayoría de las personas que se encuentran ahí. Pero esta asamblea realmente es una vergüenza. Las personas que están allí son personas que no tienen preparación y formación política. O sea, yo extraño finalmente los discursos de los viejos políticos que defendían sus tesis con argumentos políticos de peso. La gente no sabe ni de lo que está hablando. Y presenta proyectos de ley con errores ortográficos, que presenta proyectos de ley sin saber qué presentan y que han terminado, por ejemplo, en la Corte Constitucional ahora demandados, precisamente por su incapacidad, ineficiencia, porque no escuchan a la población. Una prepotencia increíble, nunca hemos visto. Cuando he pedido reuniones con Henry Cucalón, hemos tenido reuniones, fíjese. O sea, hemos pedido reuniones con... diríamos adversarios, ¿no? Con asambleístas con otro pensamiento, pero sin embargo, nosotros en la CEOLS nos hemos reunido y hemos sido recibidos. Y yo creo que ahora esto es posible. Pedimos reunión con Egner Recalde, que es el presidente de la Comisión de lo Laboral. No, ni siquiera nos responde los oficios. O sea, así, en esa calidad tenemos la Asamblea Nacional y lamentablemente
van a terminar desprestigiándole al primer poder del Estado este tipo de gente, que es la gente que escoge estos partidos políticos, que asumen que van a ganar no importa quién llegue, y ponen amigos, familia, gente que no tiene idea de lo que implica hacer política y ser representante en la Asamblea Nacional del pueblo ecuatoriano. Me parece que la Revolución Ciudadana es un conglomerado de intereses. Ahí hay intereses políticos, partidarios, que son, digamos, contradictorios, ¿no? Que siempre han estado en disputa. Y creo que ahora es más visible esa contradicción. Pero ellos lo resolverán, porque su partido político es la segunda fuerza del país, ¿no? Y yo quisiera decir que nosotros, desde los trabajadores, no observamos a la Revolución Ciudadana primero como revolución, tampoco como representante de la ciudadanía. Consideramos que hay gente muy interesante ahí, la Jairen Noriega, por ejemplo, y políticos muy interesantes ahí, pero que efectivamente ellos resolverán sus problemas internamente, ¿no? Porque son partido, y en el partido, como sabe Henry, siempre hay disputas políticas. Claro, una cosa son las disputas y otra cosa es este juego de intereses tan así, tan evidente, ¿no? Felipe, también le voy a llevar a la cancha de la política, porque todo hecho político de Sócrates, ¿no? Ya decía el son politicón, y Platón también. Entonces nadie puede excluirse de aquello, y más todavía los empresarios que están pendientes de las decisiones del Estado, que son decisiones políticas. ¿Cómo está mirando de la Asamblea? Y a mí me preocupa, y le preguntaba a Henry, ¿por qué no se ha escuchado un mea culpa de la Asamblea Nacional, que no fue capaz de las leyes que llegaban del Ejecutivo con errores, con cosas realmente impresionantes que no podían ir, porque para comenzar no había unidad de materia, y simplemente aprobaron, inclusive poniendo textos ya cuando ya no se podía poner, y que parecía que intencionalmente hacían eso para que la Corte Constitucional les niegue y después encontrarle el responsable y convertirle en enemiga? ¿Cómo miran eso los empresarios y cómo pueden seguir trabajando en esas condiciones que es la realidad de la política? Yo creo que nosotros tenemos que crear en el Ecuador una conciencia de que no podemos ir con sobresaltos en la vida, y que los sobresaltos son la peor cosa para que alguien pueda invertir en el país y pueda pensar en el crecimiento de nuestro Ecuador. Creo que tenemos que crear las condiciones para que las cosas funcionen. Y hemos, lastimosamente, durante mucho tiempo en este país, creído que somos dueños del país y podemos hacer lo que queramos una vez que llegamos a un cierto nivel en cada uno de los gobiernos. Creo que las malas prácticas se repiten, eso no debería pasar, pero me parece que también tenemos y hemos perdido ese concepto de servicio a la sociedad que tienen nuestros gobiernos. El gobierno sirve a la sociedad, no al revés, no es la sociedad la que sirve al gobierno. Y tenemos que crear desde el gobierno las condiciones óptimas para el desarrollo de todos y cada uno de los ecuatorianos. Entonces, sea el gobierno que sea, no deberíamos tener estas malas prácticas y no deberíamos crear estos sobresaltos que a nadie le conviene. Si queremos hacer cambios en el país, estos cambios sí pueden ser consensuados, sí creo que podemos tener por lo menos cosas básicas en las que nos pongamos de acuerdo e ir para adelante. Lo malo es que siempre decimos que la Asamblea es el ente más, o digamos en ese caso, menos prestigioso en el país, pero poco hemos hecho nosotros mismos por cambiarlo. Porque también el rato que elegimos, no sé por quién votamos. Gracias. Lastimosamente me parece que ese es un problema. Vamos cerrando, Felipe, y lo que quiero decirle a Marcela es que, como han dicho siempre, ¿no?, desde los griegos, el problema de tener una mala representación es cuando se elude, como usted, que podía tranquilamente ir y representarnos de diferente forma. Permítanme aquí hacer la última pausa, brevísima, para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que claro, los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Henry Cucalón? Sin duda el gobierno por el resultado de la consulta. Marcela Arellano, ¿a quién ha ido mal? A Ivonne Núñez, a Andrés Castillo y a Novoa. Felipe Espinosa. A Luisa González por hacer fiesta cuando no se debía. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Henry Cucalón? A la selección ecuatoriana de fútbol que ganó un importante amistoso. Marcela Arellano. A la selección y a Juan, Pedro, Marcela, Marí, trabajadores y trabajadoras del país. Felipe Espinosa, ¿a quién ha ido bien? A Moisés Caicedo, como siempre, es un referente. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.